Atención, porque esta noticia va a sacudir el fútbol mundial de una manera que muchos aficionados todavía no pueden creer que está sucediendo de verdad. El Manchester City acaba de confirmar oficialmente lo que durante semanas dominó todos los titulares de la prensa inglesa y europea. El club anunció que Pep Guardiola dejará el mando del equipo al término de la temporada 2025/2026. Y lo más impresionante de todo es que este anuncio cierra uno de los capítulos más extraordinarios, más dominantes y más históricos que el fútbol inglés haya vivido jamás. 10 años, una década entera, un entrenador, un club transformado de forma absoluta e irreversible. Y ahora llegó el momento del adiós. Prepárate porque este video va a contar todo: la llegada, la revolución, los títulos, las batallas, los momentos imposibles, la despedida y el legado que quedará para siempre grabado en la historia del fútbol mundial. Pero antes de todo eso, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí tú sigues el lado más profundo, más intenso y más apasionante del fútbol mundial. Y ahora vamos a empezar por el principio de todo, porque para entender el tamaño de esta despedida, primero necesitas entender de dónde vino todo. Era julio de 2016, el fútbol inglés estaba a punto de ser barrido por una tormenta táctica que nadie había visto antes. Pep Guardiola, el catalán de Santpedor, el hombre que ya había transformado el Barcelona en una máquina de fútbol total y que después había dominado la Bundesliga con el Bayern de Múnich, llegaba al Etihad Stadium con una misión clara: transformar al Manchester City en una potencia europea. Pero lo que sucedió después fue mucho más allá de cualquier expectativa. La primera temporada fue difícil. El City terminó en tercer lugar en la Premier League. Guardiola cayó en la Champions League ante el Mónaco de un joven Kylian Mbappé. Los críticos estaban listos para decir que su estilo no funcionaba en Inglaterra, que la Premier League era diferente, que la intensidad física de la competición inglesa no se adaptaba al fútbol de posesión y posicionamiento que el catalán predicaba. Pero Pep Guardiola no es un hombre que retrocede ante la presión. Es exactamente en esos momentos cuando él se reinventa, y lo que vino después fue absolutamente arrollador. En la temporada 2017/18, el Manchester City produjo lo que hasta hoy es reconocido como una de las mejores temporadas en la historia de la Premier League. El club escribió la historia con el récord de 100 puntos para conquistar el primer título de la era Guardiola, en una demostración de fútbol tan dominante, tan fluida y tan implacable que los analistas de todo el mundo se quedaron sin palabras para describir lo que estaban viendo. Aquel equipo jugaba con una velocidad y una inteligencia que parecía casi injusta para los rivales. Era el Guardiola Ball en su forma más pura y más brutal. Pero eso era apenas el comienzo. El club conquistó 4 campeonatos consecutivos de la Premier League entre 2021 y 2024, algo que jamás había sido logrado en la historia del fútbol inglés. 4 títulos seguidos, 4 años dominando la liga más competitiva y más mediática del planeta. Y cada vez que el mundo del fútbol creía que alguien iba a derribar al City, Guardiola encontraba una nueva forma de ganar, una nueva solución táctica, un nuevo jugador en el lugar correcto, una nueva idea que dejaba a todos los rivales nuevamente un paso atrás. La rivalidad con el Liverpool de Jürgen Klopp se convirtió en una de las páginas más extraordinarias de esta era. En la Premier League, el City superó al Liverpool por apenas un punto en 2019 y nuevamente en 2022, en 2 carreras por el título que mantuvieron a los aficionados de todo el mundo completamente pegados a las pantallas hasta el último segundo de la última jornada. Eran 2 filosofías de fútbol distintas chocando en la competición más implacable del mundo, y al final Guardiola salió victorioso en las batallas más importantes. Y después llegó el momento que todo aficionado del Manchester City había esperado durante décadas: la Champions League, el trofeo que faltaba, el sueño que siempre parecía escaparse en la última curva. En 2023, en una final épica disputada en Estambul, el Manchester City conquistó por primera vez en su historia la UEFA Champions League, completando un triplete histórico que incluyó también la Premier League y la FA Cup. Fue el momento más alto de toda la era Guardiola. Fue el momento en que un club que durante décadas había sido tratado como un club de segunda en Inglaterra se afirmó definitivamente como el mejor del planeta. Guardiola termina su vinculación con el City con 593 partidos dirigidos y 20 títulos, que incluyen 6 Premier Leagues, una Champions League que fue la primera en la historia del club, 3 FA Cups, 5 Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.
Este es el mayor palmarés que un entrenador haya construido jamás en un único club en toda la historia del fútbol inglés, y probablemente uno de los más grandes de toda la historia del fútbol mundial. Pero lo que hace esta despedida todavía más emotiva y todavía más especial es la forma en que ocurrió. Esta temporada, el Manchester City acabó fallando los principales objetivos, la conquista de la Champions League y de la Premier League, pero conquistó la FA Cup y la Copa de la Liga. Y fue exactamente en ese contexto, en una temporada que no fue la más gloriosa, que Guardiola tomó la decisión más valiente de su carrera. Se fue un año antes de que terminara su contrato. No esperó al declive. No esperó que el club tuviera que tomar la decisión por él. Se miró al espejo y dijo que era su hora. Sus propias palabras en el video de despedida revelan a un hombre en paz con su decisión. No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno. Si lo fuera, me quedaría aquí. Y después añadió algo que tocó profundamente a todos los aficionados de los Citizens. Esta es una ciudad construida a partir del trabajo, del esfuerzo. Se ve en el color de los ladrillos. Trabajamos, sufrimos, luchamos y lo hicimos a nuestra manera. Estas palabras dicen todo sobre quién es Pep Guardiola. No es un hombre de discursos ensayados. Es un hombre que siente profundamente todo lo que hace. Y esa conexión emocional con Manchester, con el club, con los aficionados, con la ciudad, fue siempre una de las razones por las que los jugadores corrían por él hasta no poder más. El comunicado oficial del Manchester City fue directo y revelador. Pep Guardiola deja de ser entrenador del Manchester City este verano. El catalán, que llegó al City en julio de 2016, tuvo un efecto transformador en los 10 años bajo su liderazgo y se irá con 20 títulos importantes que lo convirtieron en el entrenador de mayor éxito en nuestra historia. Son palabras que cualquier aficionado del City volverá a leer muchas veces en los próximos años cuando la nostalgia aparezca. En su despedida, Guardiola recordó también la primera entrevista que dio al llegar al club, cuando encontró a Noel Gallagher, el músico y fundador de la banda Oasis y aficionado con fuerte vinculación al club, y pensó, ¿el Noel está aquí? Esto va a ser divertido. Y lo fue. Fue divertido, fue grandioso, fue histórico. Fue exactamente el tipo de capítulo que pocos entrenadores en la historia del fútbol han podido escribir. Y la despedida de Guardiola no ocurre sola. La salida del entrenador catalán coincide con la marcha del internacional portugués Bernardo Silva, capitán de los Citizens, que tras 9 temporadas también abandona el club y que siempre mereció de parte del entrenador los mayores elogios posibles. Bernardo Silva fue probablemente el jugador que más representó el fútbol que Guardiola quería jugar. Inteligente, dinámico, versátil, capaz de jugar en varias posiciones sin perder nunca calidad. La salida simultánea de ambos es un símbolo del fin de una era que difícilmente volverá a replicarse. Pero, ¿cómo fue ocurriendo todo esto entre bastidores? Porque la decisión de Guardiola no surgió de la nada. A pesar de tener contrato válido hasta junio de 2027, Guardiola decidió poner fin al vínculo de manera anticipada. Entre bastidores, la salida ya era tratada como probable por la prensa inglesa durante los últimos días y el entrenador comunicó su decisión internamente al plantel después de que las primeras informaciones se filtraran en los medios. Imagina lo que fue para los jugadores escuchar eso directamente del técnico que los guió durante años, los que todavía estaban en el club, los que construyeron historias inolvidables con aquel hombre en la línea de banda. El partido de despedida será ante el Aston Villa, aunque en la final de la FA Cup contra el Chelsea, el técnico todavía negó los rumores cada vez más insistentes. Hay algo muy humano en eso. Guardiola no quiso despedirse de antemano, no quiso que la última parte de la temporada girara en torno a él. Quería que los jugadores se mantuvieran concentrados en el trabajo. Es exactamente ese tipo de líder que siempre fue, y ahora se habla mucho sobre quién vendrá después. Enzo Maresca deberá firmar un contrato válido por 3 años y será el rostro de una nueva era que está a punto de comenzar en el Manchester City. Maresca fue asistente de Guardiola en las temporadas 2020-21 y 2022-23. Conoce los métodos, conoce el club, conoce el ambiente. Es una elección lógica. Pero todos sabemos que reemplazar a Guardiola es una de las tareas más difíciles que cualquier entrenador puede enfrentar. El nivel de exigencia en el Etihad quedó permanentemente elevado. Pero más allá de los títulos, más allá de los récords, más allá de los nombres que quedan en la historia, el legado más profundo de Pep Guardiola en Manchester es otro.
Es la forma en que cambió el fútbol inglés de una manera que nunca más podrá deshacerse. El técnico español se va como el entrenador más laureado de la historia del club y a la altura de los más grandes de Inglaterra, tras 10 años en los que no solo convirtió al City en el dominador indiscutible de toda competición nacional, sino que también transformó la forma de jugar al fútbol en todas las divisiones, implantando un estilo de juego que muchos intentaron copiar, pero pocos lograron replicar. Esto es lo que separa a los verdaderos genios de los simples ganadores. Guardiola no solo ganó, Guardiola cambió la forma en que todo el mundo piensa sobre el juego. Hoy, equipos de la Premier League, del Championship, incluso de las divisiones inferiores del fútbol inglés, juegan con principios que Guardiola trajo a Inglaterra: la presión alta, la construcción desde atrás, los porteros con los pies, las posiciones falsas, la circulación de balón como arma de presión psicológica y no solo física. Todo eso se convirtió en algo normal en Inglaterra, porque Guardiola demostró que funcionaba al más alto nivel, que era posible dominar la liga más física del mundo con inteligencia táctica y no solo con fuerza. Y fueron muchos los momentos que quedarán para siempre en la memoria colectiva del fútbol inglés. Aquella remontada épica ante el Aston Villa, el día en que el City conquistó el título. Los duelos con el Liverpool, que mantuvieron al mundo en vilo. La noche en Estambul, cuando Rodri levantó la Champions League. Los 100 puntos en una temporada que parecía de otro planeta. Kevin De Bruyne, cruzando el Etihad con el balón en los pies como si el tiempo estuviera suspendido. Erling Haaland, destrozando récords de goles como si no fueran más que obstáculos burocráticos. Y ahora llega el domingo, el último partido. El Etihad Stadium estará lleno. Los aficionados harán una recepción que difícilmente alguien allí dentro conseguirá aguantar sin lágrimas. Guardiola estará en la línea de banda por última vez comandando al Manchester City. La despedida oficial será en el Etihad Stadium en la última jornada de la Premier League en el partido contra el Aston Villa. Un adiós en casa, de la forma en que debía ser, y cuando el árbitro pite el final de ese partido, algo que nunca más volverá a ser igual va a terminar. No es simplemente la salida de un entrenador, es el fin de un periodo dorado que definió a toda una generación de aficionados del City. Es el fin de una era que transformó para siempre lo que significa ser un club de fútbol en Manchester. Pep Guardiola, 10 años, 20 títulos, una revolución completa, una Champions League, 6 Premier Leagues, 3 FA Cups, 5 Copas de la Liga, 3 Supercopas, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes. Y sobre todo, la certeza absoluta de que el fútbol inglés nunca más será exactamente igual a como era antes de julio de 2016. El fútbol está lleno de historias, pero historias como esta, con este tamaño, con esta profundidad y con este impacto, surgen muy raramente. Y cuando surgen, la obligación de todos los que aman este juego es reconocerlas, celebrarlas y guardarlas para siempre en la memoria. Hasta siempre, Pep. Manchester no te olvidará jamás. Si este video te emocionó tanto como nos emocionó a nosotros, dale like, compártelo con tus amigos que sean aficionados del City y comenta aquí abajo cuál fue tu momento favorito de la era Guardiola en el Manchester City. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna noticia sobre lo que viene a continuación en este club que está a punto de entrar en una nueva era. Hasta el próximo video.